Muy sencillo. Cuando tú volteas y ves un vaso, el vaso puede ser de plástico, de vidrio, puede ser translúcido, puede ser opaco, el color no importa, el tamaño tampoco. Y sin embargo, cuando lo ves, inmediatamente lo tomas y te tomas el agua que contiene. No tienes ninguna dificultad de identificar inmediatamente el objeto. Y esto es porque la verdad se nos antepone a la visión, a la percepción sensible, el concepto, que es un universal. Y por eso volteamos y reconocemos todo lo que está a nuestro alrededor. Paredes, anaqueles, libros, meseros. Hay inmediatamente una manera de catalogarlos. Y es así como si ya lo hubiéramos visto. Pero lo que hemos visto es el concepto. No, o sea, podemos siempre comparar como de muchas cosas que hemos visto, y esta entra de alguna manera dentro de esa categoría. Más que comparar, reducir, fíjate. Y por eso frases como todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son unas brujas, pero hay veces que uno se asoma a otra forma de mentalidad, y es muy difícil entenderla, No es sencillo. Pero ¿cómo puedes tener otra forma de mentalidad? Mira, te cuento un cuento en el que descubrí de pronto esta extrañeza que me hizo darme cuenta que mis valores, mi forma de pensar, de sentir, de percibir las cosas, no era la que estaba en ese cuento. Es un libro maravilloso que leí hace tiempo, una antología de los cuentos vikingos, publicado por una editorial así rara que se llama Biblioteca del Cuento Maravilloso. Y verdaderamente que son maravillosos. No me acuerdo del autor, creo que era un tal Guyot. Sí, Guyot. Bueno, que compiló. Sí, porque son de tradiciones orales, son cuentos autóctonos. Sí. La parte estilística pues fue corregida, pero lo esencial de la historia ahí quedó. Y hay uno que me llamó particularmente la atención a propósito de este asunto de las mentalidades. Se llama La promesa del vikingo. Están un montón de vikingos en Dinamarca, un montón de nombres raros, pero recuerdo por lo menos el nombre del rey Svend, uno de ellos, y el otro, el más fortachón y peligroso de estos vikingos, se llamaba Bang. Están ahí celebrando, pues, simplemente la ocasión de haberse reunido. Y están tan contentos que uno de ellos propone: necesitamos decidir algo esta noche, para que la recordemos para siempre, y no solamente nosotros, sino que todo el mundo recuerde esta noche. ¿Y qué podemos hacer?, se pregunta, ¿no? Sí. Y precisamente este Bang propone hacerles la guerra a los vecinos de Noruega. Como cosa insólita para... Sencillamente para que se pueda fechar la decisión esa noche, y entonces esa noche no se olvide. Entre los de Noruega están otros vikingos igual de valerosos que estos. Los más famosos son Thorkel Lera y el rey Erik. Esos son los del bando contrario. Pero están aquí en esta cena, y entonces dice uno: bueno, ¿y qué vamos a hacer? A ver, vamos a atacarlos, de acuerdo. ¿Pero qué se propone? Pues yo prometo, dice uno de ellos, matar a 50 de los del enemigo. Bravo todos, ¿no? Pues yo propongo, dice otro de ellos, matar a 200 de los del enemigo. Y ahí van de pronto soltándose sus amenazas. Y uno de ellos, Bang, dice: pues yo lo que deseo es matar a Thorkel Lera y sobre su cadáver violar a la hija. Y al día siguiente empieza la guerra. Pasan años de batallas, hay verdaderamente una matazón terrible, los dos pueblos quedan diezmados, y finalmente pierden los vikingos de Dinamarca. Son aprendidos muchos de ellos, y entre ellos están los principales. Del otro lado se le asigna a Thorkel Lera que sea el verdugo, y empiezan a desfilar frente a él, vikingo tras vikingo, y les va cortando la cabeza con el hacha. Los esclavos les levantan las trenzas,
se las jalan para dejarles al descubierto la nuca y que caiga el filo del hacha sin dificultad. Y se les ve caminar con una tranquilidad, que se empiezan a sentir incómodos los vikingos noruegos. Y uno de ellos les pregunta que si no tienen miedo. Y uno contesta, no, miedo para nada. Así murió mi padre, murió mi abuelo, murió mi bisabuelo. ¿Qué tiene de raro que yo muera igual? Y pues lo pasan y le cortan la cabeza. Luego otro se dice que pues tampoco tiene miedo, pero que tiene una duda, que le gustaría saber si todavía se conserva un poco de voluntad sobre el cuerpo cuando es separada la cabeza de este. Y el verdugo, Sí. Torquelera, dice, pues me parece interesante. Y le da un puñal para que lo sostenga en la mano, y si todavía tiene voluntad del cuerpo, que lo agite, y si no, pues seguramente se le sueltará de la mano. Entonces, este vikingo le recogen las trenzas, está muy tranquilo ahí, le cortan la cabeza y comprueban que simplemente se le escapa de la mano el cuchillo. Y así siguen desfilando muchos a los que va, pues, descabezando, hasta que viene uno que tiene unas trenzas larguísimas y viene muy orgulloso y pide que no sea un esclavo quien le jale las trenzas, sino un noble. Les parece que es justo la petición. Y uno de los nobles noruegos le levanta las trenzas al vikingo dinamarqués. Y cuando va a caer el hacha, se avienta para atrás y le corta los brazos al otro. Al noble. Entonces uno de ellos dice, estos vikingos verdaderamente son de una valentía que no deberíamos de matarlos. Y le pide que si no quiere, pues formar parte del grupo de ellos, dado que es tan ingenioso. Y el otro dice que no, que ya ha visto desfilar demasiados guerreros como para que él lo sobreviva. Y elige mejor la muerte, no obstante que lo están indultando por lo que acaba de hacer, y le cortan la cabeza muerto de risa. Bueno, siguen desfilando hasta que viene uno medio apesadumbrado en la fila y lo detienen y le dicen, ¿tú por qué tienes miedo? Digo, no tengo miedo. Es justamente Bang. El que había prometido. El que había prometido. Sí. Entonces le dicen, ¿y por qué vienes intranquilo? Es que hice un par de promesas que no he cumplido. ¿Y cuáles son? Le dice Torquelera. Pues matarte a ti, Torquelera. Y luego violar a tu hija. Sobre ti. Y dice Torquelera, eso no se va a poder, se enfurece y se le ve encima. Nada más que el Bang se hace a un lado, Torquelera cae, pierde la espada, la toma Bang, le corta la cabeza. Y entonces se van todos los vikingos encima de él, y el rey Eric los detiene. Y dice, no, este hombre ha conseguido solamente la mitad de sus promesas. Traigan a la hija. Cuando yo leí eso, me quedé primero pasmado, pero luego entendí que se trata de un pueblo en que se canta a la fuerza, al margen de la moral y al margen de todo, y tuve una especie de pequeño roce con otra forma de pensar. No piensan como nosotros, porque el pensamiento depende de la época, depende de las latitudes, y a veces hay que hacer un esfuerzo enorme para poder ver esto. Sí, yo sigo medio atontada con la historia. Sí, porque uno lo juzga desde sus entendederas, Claro. desde su visión, pero creo que hay muchísimas visiones del mundo. Ahora con lo de la planetarización, que finalmente es solo una planetarización comercial, hay los mismos restaurantes y las mismas tiendas en todo el mundo. Se olvida uno de ese enorme detalle que es la manera de pensar local. Es que si para pensar en este tipo de situaciones, circunstancias del pasado, bueno, tú tuviste ese atisbo, ¿no? De poder como un poco pensar cómo se pensaría entonces. Bueno, es que pienso que hoy en día no tendría que ser tan complicado.
pero claro, sí lo es porque creemos que todo el mundo va con la misma manera de pensar, la misma escala de valores que uno. Sí, mira, hay un dicho popular que lo dice muy claramente. El león piensa que todos son de su condición. Y lo malo es cuando se trata de investigadores, porque luego meten conceptos que no pertenecen a ese mundo. Entonces hacen unas interpretaciones anacrónicas. Pero se me hace que tendremos que platicar de esto más. Sí. Porque además, bueno, yo quiero saber si la historia termina así. esta historia sí termina así. No, pero los otros cuentos que vienen ahí son todos fascinantes. Y cuando termina uno de leer el libro, entiendes más claramente que hay otras formas de pensar. Esto fue El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo.